Bueno, vamos a empezar el estudio de los diagramas de equilibrio. Entonces vamos a empezar por el sistema más simple, que es el que está constituido por dos elementos que forman una aleación. En nuestro caso vamos a considerar siempre aleaciones metálicas, pero dos elementos sin ninguna afinidad. O sea, quiere decir, de las afinidades que hemos estudiado, los elementos pueden tener afinidad de solución sólida, afinidad para formar un compuesto químico, afinidad eutéctica, ¿no? Entonces, entre estos elementos, cuando están en estado líquido, están miscibles, uno en el otro mezclados, perfectamente líquido homogéneo, con su cantidad de átomos de los dos elementos constituyentes que vamos a llamar un elemento A, de punto de fusión T sub A, y un elemento B de punto de fusión o solidificación T sub B. Estamos considerando que T sub A es mayor que T sub B, ¿verdad? Entonces, en estado líquido, estos elementos forman un líquido homogéneo. Pero cuando empieza la solidificación, entre ellos no pasa nada. O sea, eso significa no hay ninguna afinidad. Entre ellos no hay solución sólida, no reaccionan entre ellos, no hay ningún tipo de reacción invariante, no pasa nada. Entonces, ese es el sistema, sin ninguna afinidad en estado sólido. Entonces, tenemos el elemento A del punto de solidificación, si estamos enfriando T sub A, y el elemento B del punto de solidificación T sub B, ¿no? En el enfriamiento, solidificación, en el calentamiento es punto de fusión. Vamos a considerar condiciones de equilibrio. Quiere decir, un enfriamiento lento de equilibrio, sobre todo consideramos el enfriamiento. Entonces, vamos a explicarlo de manera que entendamos qué sucede en el enfriamiento de diversos líquidos constituidos por diferentes composiciones de A y de B, para a partir de ahí deducir cómo sería el diagrama de equilibrio e interpretar correctamente lo que significa un diagrama de equilibrio. En los próximos sistemas ya no va a hacer falta que hagamos esto, sino que directamente daremos el diagrama. Entonces, consideremos primero el elemento A. Esto es la curva de enfriamiento. Aquí tenemos temperatura, tiempo, como ya hemos visto en otros capítulos del curso, ¿no? Entonces aquí yo voy a tratar de representar qué pasa con la microestructura, con el ordenamiento interno de mi elemento A medida que enfría desde el estado líquido, y luego qué pasa con mi elemento B cuando enfría desde el líquido, y luego haré una aleación entre los dos. Entonces, consideremos el elemento A. Supongamos que tenemos solamente átomos de A, ¿no? A temperaturas superiores de T sub A se encuentran en estado líquido. Entonces, tengo los átomos de A en estado líquido a cualquier temperatura mayor que T sub A. Entonces, empiezo a enfriar lentamente según el equilibrio, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo y voy bajando la temperatura hasta que voy a llegar a la temperatura T sub A. Como estoy considerando condiciones de equilibrio, considero que mi elemento A está puro, velocidad de enfriamiento de equilibrio. Por lo tanto, este sistema, cuando llegue a la temperatura T sub A, va a empezar a solidificar a temperatura constante. Como ustedes saben, tiene que haber un grado de enfriamiento, etcétera. Entonces, ya eso lo damos por sabido. Entonces empieza la solidificación, y como está puro, va a solidificar a temperatura constante T sub A, ¿no? Significa que cuando llegue a esta temperatura, aquí se da la reacción. ¿Qué reacción? De líquido a sólido para todos mis átomos de A. Estos son mis átomos de A, ¿no? Entonces, esta longitud de este segmento equivale al tiempo que demora la solidificación. La solidificación empieza en este momento y termina en este momento. Eso depende de la cantidad de átomos que haya. O sea, aún no vamos a discutir el tiempo que demora. Necesitamos discutir qué sucede con la solidificación. Entonces, si esto es un metal, ¿no? Empieza la solidificación, demora todo este tiempo y
es en este momento en el que pasa lo que ustedes saben, los átomos del líquido, los átomos del elemento empiezan a enlazarse, a ordenarse según la ley cristalina que les toque. En el líquido aparecen diversos puntos de nucleación del germen, lo que acabamos de ver. Entonces hay diferentes núcleos de crecimiento de gérmenes y esos núcleos van a dar lugar luego a granos cristalinos, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegue a este punto, ya todo el líquido pasó al sólido. Entonces ya no me queda nada de líquido, tengo todo sólido. ¿Qué es sólido? Solamente granos de A. ¿Por qué digo granos? Porque es un material metálico y en principio pues es un material policristalino. Entonces cuando llegué aquí ya todo es sólido. Entonces, ¿cuál sería mi microestructura? O sea, la estructura granular en ese momento, pues vamos a suponer, ¿no? Condiciones simples. Supongamos que empieza, ya ahora todos son granitos, supongamos que ustedes saben que los granos de solidificación pueden ser dendríticos, columnares, ¿no? Ahora no nos vamos a fijar mucho en la forma del grano, vamos a fijarnos en qué grano va a aparecer, o sea, de qué está constituido, ¿de acuerdo? Entonces en este caso está constituido por átomos de A porque tengo A puro. Sigo enfriando en condiciones de equilibrio y ya para este elemento no pasa nada porque ya está todo en estado sólido. Enfrío, llego a temperatura ambiente, supongamos que es la temperatura ambiente, ¿no? Y a temperatura ambiente, ¿qué voy a tener? Lo mismo que tenía acá, ¿no? Voy a dibujarlo en esta parte para disminuir el espacio. Granitos de A. Eso es lo que tendría, 100% A, ¿no? Bueno, ahora tengo el elemento B. Entonces, ahora voy a tener lo mismo. Tengo átomos de B puros en estado líquido, ¿no? Entonces tengo mi recipiente con mis átomos de B en estado líquido y pues empiezo, ¿no? O sea, tengo el líquido B, ¿no? Y a una temperatura como esta, pues está en estado líquido, sigo enfriando lentamente según el equilibrio y en principio no va a pasar nada hasta que llegue a esta temperatura. Te sube porque mis átomos están puros, equilibrio. Entonces, su grado de subenfriamiento y empieza a solidificar. Aquí se produce la reacción de líquido a sólido, pero para B, ¿no? Entonces, empieza en cierto momento, dura lo que tenga que durar según la cantidad de masa que tenga y luego pues termina, ¿no? Aquí termina. Cuando termine la solidificación, ¿qué voy a tener? Granos cristalinos. Los átomos de B, cuando empezaron a enlazarse, se ubicaron según su red cristalina a la que corresponda, ¿no? Entonces aquí tengo mis cristalitos de B, igual que antes no nos vamos a detener a considerar la forma de los granos, pero sabemos que es una estructura granular policristalina. Termina la solidificación, sigo enfriando y en principio ya no tengo ninguna transformación y a temperatura ambiente tendré granos de B, ¿no? B puro, eso es lo que voy a tener. Entonces solamente hemos hecho la solidificación de A y B puro. Ahora recién vamos a formar una aleación. Supongamos que tenemos una aleación entre A y B. Vamos a poner números. Y también para simplificar y entender el concepto, vamos a hacer porcentajes atómicos. Es decir, supongamos que tenemos 100 átomos en total de A y de B. Y supongamos que tenemos 90% de A. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 átomos, 100 van a ser de A y, perdón, de los 100 átomos, 90 van a ser de A y la diferencia van a ser los átomos de B en porcentaje, ¿no? Entonces, en porcentaje atómico. Entonces, ahora tengo una aleación. Ya no tengo ni A puro ni B puro. Tengo un líquido, ¿no? Un líquido que está constituido por átomos combinados de A y de B, ¿no? Tengo en el líquido átomos de A y átomos de B. Y como estoy dando una composición exacta, ¿no? Átomos de B, A y B. Como doy una composición exacta, estoy diciendo que en mis 100 átomos totales, 100 átomos son de A y 10 átomos son de B. Entonces, empiezo a enfriar mi líquido. Empiezo a enfriar mi líquido
y estoy, por ejemplo, a esta temperatura igual que la de antes, ¿no? Esta temperatura, esta temperatura, esta temperatura. Entonces, como estoy por encima de T sub A, de T sub B, lo tengo en estado líquido. Empiezo a enfriar lentamente, ¿no? En el equilibrio. Entonces, ¿qué sucede con mis átomos, con mi líquido, cuando me acerco a la temperatura T sub A, ¿no? Los átomos de A, cuyo punto de solidificación es T sub A, van a intentar solidificar, o sea, ya en ese momento la fuerza de su enlace está siendo más fuerte que la fuerza de repulsión y van a intentar solidificar, enlazarse. Cuando estaba A solo, lo pudieron hacer sin ningún problema, pero ahora se encuentran rodeados por átomos de B. Miren a qué temperatura está B. Los átomos de B están muy por encima de su temperatura de solidificación. Entonces son átomos de B en estado líquido, pero con una alta energía, con mucho movimiento, con constante movimiento. Entonces cuando los átomos de A intenten enlazarse para formar un germen de sólido de A, no van a poder, porque los átomos de B, en continuo movimiento, van a chocar con esos núcleos y los van a romper por la alta energía de B. Entonces, eso obliga al sistema a que se enfríe más abajo que T sub A, para que en algún momento los átomos de A, logren tener una energía suficiente de enlace que permita que ante el impacto de los átomos de B se mantengan como sólidos. Entonces, tengo que subenfriar más. ¿Hasta dónde? Esto depende del sistema. Yo estoy suponiendo que tengo que subenfriar hasta aquí, ¿no? Entonces, recién cuando llegue a esta temperatura, algunos de los gérmenes de A van a tener la suficiente fuerza para que se mantengan. Pero los átomos de B siguen estando muy por encima de su temperatura de solidificación, siguen con alta energía, no son un líquido sobrecalentado los átomos de B. Entonces, los cristales de A que tienen que aparecer no tienen facilidad para solidificar, aunque ya enfriaron, no solidifican a temperatura constante, ¿no? Porque están permanentemente siendo impactados por los átomos de B. Entonces eso obliga a que el sistema tenga que enfriarse cada vez más, porque cuanto más frío esté el sistema, los átomos de B van a tener menos energía y van a tener menos capacidad de movimiento y van a tener menos capacidad de destrucción de los gérmenes de B. Entonces, en todo este intervalo de temperatura, desde el inicial hasta que llegue aquí, en todo este intervalo de temperatura desde aquí hasta acá, va solidificando sólidos de A. Van pasando átomos de líquido hacia el sólido, pero solamente átomos de A. Hasta cuando llegue aquí. ¿Qué significa este punto? Significa que ya todos los átomos de A que estaban en el líquido han pasado al sólido. Entonces, ¿qué ha pasado en ese momento con el líquido? En ese momento, ¿cómo es el líquido? Si todos los átomos que habían en el líquido, que eran 90, ya son ahora sólido, en el líquido me han quedado los 10 átomos de B. Entonces me ha quedado B puro. Por lo tanto, cuando los átomos de B puro alcancen la temperatura T sub B, van a solidificar como un elemento puro a temperatura constante T sub B, ¿no? Y la solidificación de B va a empezar aquí, empieza aquí y termina aquí, pero aquí solamente los átomos de B, ¿no? Y luego sigue enfriando porque ya se acabó todo el líquido, llega a esa temperatura ambiente. Entonces, en todo este intervalo, ¿qué cosa ha pasado? Ha sucedido la solidificación de líquido A hacia, la solidificación de líquido A hacia sólido A, en todo este intervalo. Microestructuralmente, ¿qué cosa hay en cualquier momento de este intervalo, en cualquier momento o a cualquier temperatura? Siempre voy a tener un líquido y un sólido. ¿Cuál va a ser mi sólido? Mi sólido van a ser los granos de A que se vayan formando. Voy a tener mis gérmenes o mis granos que ya crecieron de A rodeados por un líquido. ¿Cómo es este líquido en todo este intervalo? Antes de llegar a esta temperatura, voy a poner aquí punto abierto. Antes de llegar aquí, ¿cómo es este líquido? Es un líquido que siempre tiene átomos de A
y átomos de B. En este líquido siempre hay átomos de A y átomos de B. Este líquido empezó siendo que era 90 de A, 10 de B. A medida que baja la temperatura, pasan líquido de A hacia el sólido A. Pero no pasan de golpe, van pasando en todo este intervalo de temperatura y en todo este tiempo. Por lo tanto, mi líquido va cambiando de composición. En mi líquido van quedando siempre mis 10 átomos de B más los átomos de A que todavía están en el líquido. Entonces, en cualquier punto tengo siempre un líquido A con B, pero a cada temperatura tengo un líquido distinto. En este momento, para este tiempo y para esta temperatura, ya tengo una cantidad de gramos de A solidificados y tengo un líquido que tiene cierta cantidad de átomos de A más los 10 de B. Si bajó la temperatura más, estoy por acá, ya solidificaron más átomos de A, por tanto me quedan menos en el líquido, pero en mi líquido tengo los 10 átomos de B más los que quedaron de A. Entonces, si quisiera saber exactamente la composición, a cada temperatura tengo un líquido distinto, A y B, pero distinta composición, distinta proporción entre A y B, ¿de acuerdo? Hasta que llego a este punto. En este punto ya todos los átomos de A pasaron del líquido al sólido y en ese momento me quedó B, mi líquido aquí. En este momento, mi líquido es B puro, 100% B, en este momento. Por eso, cuando ya alcanzo la temperatura T sub B, solidifica como un elemento puro, ¿no? Como solidificó antes, puro, sin ningún problema, ¿no? La solidificación comienza, termina y luego se enfría. Entonces, la microestructura en este punto sería esta: sólidos de A rodeados por átomos de A y de B en el líquido. Pero cuando llegué aquí, miren qué pasó. Cuando llegué aquí, ya no me queda en mi líquido ningún átomo de A. Entonces ya tengo bastantes granitos, bueno, en este caso que he puesto 90, o sea, tengo muchos granitos de A con el líquido que quedó, que son B. Entonces, aquí yo tenía ya solidificado átomos de A, se van a hacer los A, ¿no? Mis granitos de A, ¿no? A. Rodeados por el líquido que me quedó. ¿Qué cosa era el líquido? El líquido ahora es B. Y cuando el líquido, como esto es un líquido, o sea, esto es un sistema, ¿no? Donde tengo sólidos rodeados por el líquido, ¿no? Siempre el líquido rodea al sólido. Entonces, este líquido que está rodeando al sólido, cuando solidifique, también se convierte en un sólido que va a rodear, en un sólido B, en este caso, porque es el sólido B, que va a rodear a mis sólidos A que ya estaban solidificados. ¿De acuerdo? Eso sería microestructuralmente lo que tendría cuando termina la reacción. Y cuando sigue enfriando a temperatura ambiente, como no hay ningún cambio, va a pasar lo mismo, ¿no? Voy a tener una microestructura constituida por los cristales o los granos de A más bien que aparecieron primero, ¿no? Los cristales de A que aparecieron primero, A, rodeados por, voy a poner más granitos de A porque como son 90 átomos de A versus los 10 átomos de B, se entiende, ¿no?, que va a haber muchos más granos de A. Ahora los granos ya no son esféricos, son granos equiáxicos, ¿no? Estamos suponiendo que la forma no la vamos a discutir. Entonces, rodeados por lo que aquí era líquido, pero en todo este proceso ha solidificado, y todo este sólido ahora es B, no es la misma situación que teníamos acá, sino que he aumentado más granitos de A, ¿no? Entonces tengo B. Aquí hay una particularidad, es de que hay un orden. Para empezar, tengo dos tipos de granos. O sea, tengo granos de diferente naturaleza. Lo que acabamos de ver en la clase precedente, tengo dos fases. Una fase A, una fase B. Un estado físico. ¿Se acuerdan que decíamos que estado físico no es lo mismo que fase?
Estado sólido, todo está en estado sólido, pero tengo dos fases, fase A, fase B. Tengo unos granos que están constituidos por átomos de A y otros granos distintos que están constituidos por átomos de B. Entonces, dos fases. Entonces, primero vamos a decir que esta aleación es una aleación a temperatura ambiente bifásica. Dos fases, una fase A, en este caso A, y una fase B. Pero además hay otra particularidad que es importante. Los granos de A se encuentran rodeados por los átomos de B. Los átomos de B, los granos de B están rodeando los granos de A. ¿Cómo puedo saber eso? ¿De dónde lo estoy deduciendo? Lo hemos deducido aquí, porque en este momento tenía granos de A rodeados por un líquido. En este momento todo el líquido era B puro. Entonces es lógico que el líquido, que es el que había dibujado por aquí, el líquido está rodeando el sólido. En un sistema normal el líquido rodea el sólido, ¿no? Como en el ejemplo que vimos del agua a 0 grados, cristales sólidos, hielo, rodeado por el líquido, agua estado líquido. Entonces el líquido rodea el sólido. Entonces este líquido que está rodeando el sólido es el que va a solidificar cuando llega a la temperatura y simplemente va a cambiar de estado físico, de líquido a sólido. Y como antes estaba rodeando A, ahora sigue rodeando a, porque lo único que ha pasado es cambio de estado. Entonces, estos granos de B que están rodeando a A, se dice que son la fase matriz. B es la fase matriz. Cuando tengo una aleación con dos fases, o más de dos, siempre va a pasar esto. O sea, tengo una que es matriz y otra que es dispersa. Tengo una fase matriz que es la que rodea a la otra y una fase dispersa que es rodeada por la matriz. En este caso, los granos de A están rodeados por los granos de B. Entonces, A es la fase dispersa. Entonces sabemos todo eso de este material. Sabemos que tiene dos fases, una fase A, una fase B, pero además tengo que identificar quién es matriz, quién es disperso. Esto es bien importante, porque en una aleación bifásica o más de dos fases, las propiedades del material van a estar muy determinados por las características que tenga la fase matriz. Me interesa mucho la fase matriz. Si la fase matriz es una fase dúctil, blanda, el material va a ser dúctil y blando, no exactamente dúctil y blando como B, si fuera B la matriz, ¿no? Sino con esa naturaleza, porque B, pero no está solo, o sea, está con otra fase. Si la fase matriz fuera dura, frágil, mi material va a tener preponderantemente esas propiedades, va a ser duro y frágil. Por eso me interesa la fase matriz, porque es la fase que de alguna manera va a predeterminar las propiedades generales de ese material, ¿no? Pero también va a depender de cuánto hay de cada fase. Entonces, a este punto todavía no vamos a calcular las fases, pero sí pensar, ¿no? Imagínense otra situación, la situación simétrica. Veamos una aleación que tiene no 90 de A, sino 10 de A, 10% de A, y por lo tanto 90% de B. Igual, ¿no? De 100 átomos, 10 son de A y 90 son de B. Tengo la misma situación. Están ambos en estado líquido, ¿no? Átomos en estado líquido, átomos de A y átomos de B. Empiezo a enfriar a esa temperatura y tengo todo en estado líquido. O sea, enfrío, según el equilibrio lentamente. Cuando pase por la temperatura T sub A, los átomos de A van a intentar solidificar, pero no van a poder. Miren, aquí habían 90 átomos de A rodeados por 10 de B. Y esos 10 de B impidieron que solidificara. Tuvo que enfriarse y hacerlo en un intervalo. Ahora está rodeado por 90. Tiene mucho más obstáculo. Entonces el sistema, los átomos de B, que están muy por encima de su temperatura de solidificación,
obligan a que su enfriamiento sea más drástico todavía. Entonces ahora mi aleación tiene que enfriar mucho más. Por ejemplo, llegar hasta aquí, que es la que yo he marcado para no confundir. Entonces, me obliga a que su enfríe hasta aquí. ¿Por qué? Porque tengo 90 átomos por encima de su temperatura de solidificación, rodeando a 10 átomos de B. Entonces, cuando ya por fin los átomos de B alcanzan la energía de enlace necesaria para tener enlaces permanentes, empiezan a solidificar, pero como siempre van a estar rodeados por los átomos de B, los 90 de B, que no van a solidificar todavía, entonces obliga a que cada vez tenga que enfriar más, ¿no? ¿Qué pasa en todo este intervalo? Pues va a pasar lo mismo que pasó antes. En todo este intervalo, los átomos de A se van enlazando para formar granos de A y van pasando del líquido al sólido. Cuando llegue aquí, voy a tener, en este punto abierto, voy a tener los cristales de A que se formaron, que como son poquitos átomos, son pocos, supongamos que son 2 granitos de A, a suponer, rodeados por los 90 átomos de B que están en estado líquido, ¿no? Esto es B, líquido, y esto ya es A, pero sólido, ¿no? Eso es lo que tengo aquí. Entonces, cuando alcance la temperatura T sub B, como ahora mi líquido es puro, B va a solidificar a temperatura constante, ¿no? Y en este intervalo de tiempo va a solidificar el líquido que era B aquí, se va a transformar en sólido B, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando termine la reacción, ¿qué tenía? Mis granitos de A, que estaban originales, a los que no les ha pasado nada, cuando solidifica B, los granos de A no les pasa nada, ya solidificaron. Lo que ha pasado es que todo lo que era líquido ahora es sólido. Entonces se han formado unos granos de B, ¿no? Granos de B, granos de B, granos de B. ¿No? Eso es lo que se ha formado. Granos de B. Cuando termine la solidificación y ahora ya todo es B sólido y todo es A sólido, continúa el enfriamiento y ya no pasa nada hasta temperatura ambiente, ¿no? A temperatura ambiente tengo lo mismo que tenía acá. Lo voy a poner en esta parte porque ya ocupé mucho espacio, no voy a poder mostrar lo que quería mostrarles. Entonces, tengo los cristales de A, ¿no? Los de A que aparecieron, rodeados por los cristales de B. No, simplemente aquí es lo mismo que pasaba aquí porque en este sistema ya no ha habido ninguna transformación, no ha pasado nada. Esto no siempre es así, ¿no? Si en el enfriamiento ocurre alguna otra transformación, pues esto se cambia, ¿no? Dependiendo de la reacción. Entonces, aquí nuevamente tendría una aleación bifásica con fase A y fase B. Nuevamente la fase B, acuérdense que B es el rojito, nuevamente la fase B es la que rodea A, matriz, y la fase A es la rodeada por B, disperso. Pensemos una cosa, ¿no? Si conocemos las propiedades de B, fase matriz, supongamos que, dijimos, ¿no? Supongamos que es una fase muy dura, muy frágil. Entonces, la tendencia de la aleación es a ser dura y frágil como su matriz. Pero, ¿cuál creen ustedes que sería más dura y más frágil? En este caso, en el que tengo 10% de granos de B, o en este caso, en el que tengo 90% de granos de B. Ya se ve que es distinto. O sea, para determinar las propiedades de la aleación, ¿qué necesito? Identificar a temperatura ambiente qué fases tiene. Fase A, fase B. Identificar la fase. Identificar quién es disperso y quién es matriz. Y también necesito saber cuánto hay, la proporción de las fases, ¿no? La proporción la vamos a aprender a calcular en otro sistema, pero ahora sí vale la pena que vayan pensando en que también eso es importante. Entonces,
¿Cómo sale el diagrama de equilibrio? Estas son las curvas de enfriamiento y la evolución microestructural que me va a permitir encontrar el diagrama de equilibrio. El diagrama de equilibrio, como han visto en la definición previa que hemos hecho, es una representación gráfica de las fases que presenta el sistema a diferentes temperaturas y composición. Entonces, ¿cómo obtengo? Miren, ya habíamos visto antes cuando veíamos soluciones sólidas un diagrama de equilibrio. Un diagrama de equilibrio, ahora lo vamos a hacer pequeñito y luego lo ampliamos para estudiarlo, pero ahorita para ver cómo sale, ¿ya? Entonces, un diagrama de equilibrio es un sistema que tiene este tipo de ejes, ¿no? Aquí tenemos temperaturas y aquí tenemos composiciones. ¿Composiciones de quién? O sea, tengo un sistema, es un sistema de aleación. En este caso, de una aleación constituida por A y por B. Entonces, los dos extremos son el elemento A puro, como hicimos acá cuando A solidificó puro. Aquí tengo mi elemento A puro. Y aquí, o sea, ¿por qué pongo aquí A puro? Porque digo, aquí tengo una aleación que es 100% A, 0% B. Por eso es A puro. Y aquí tengo una aleación, entre comillas, ¿no?, que es 100% B, 0% A, o sea que es B puro. Cualquier aleación, aquí es una aleación binaria, va a tener un porcentaje en A, un porcentaje en B. Por ejemplo, esta aleación, 90% de A es 10% de B, ¿no? La aleación que era 10% de A es 90% de B. Aquí tengo 90% de B. De manera que en mi sistema basta que lea en este sentido respecto del contenido de B, y entonces cuando digo 10% de B y entiendo que es 90% de A y sucesivamente, ¿no? Entonces, para la aleación A, ¿qué me dice la curva de enfriamiento? Me dice que cuando empieza a enfriar en el equilibrio, el diagrama de equilibrio, enfriamiento de equilibrio, cuando empieza a enfriar, la única transformación que sucede en esta curva es la solidificación de A líquido a sólido. A la temperatura T sub A, cambio de líquido a sólido. Entonces, a la temperatura T sub A, cambio de líquido. Es el único que tengo para A. Por encima de T sub A tengo líquido, por debajo tengo sólido. Eso tengo para A. ¿Qué tengo para B? Lo mismo, ¿no? Para B tengo enfriamiento y cambio de estado. Por encima de T sub B, supongamos que esto es T sub B, por encima de T sub B tengo líquido, por debajo tengo sólido. No hay ningún otro cambio en los dos, en A y en B. Entonces, esta es la temperatura de inicio de solidificación de A, es única cuando es A puro, y esta es la temperatura de inicio de solidificación de B cuando es B puro. ¿Qué sucede con la aleación 90 de A, 10 de B, que es esta, ¿no? Primero voy a marcar aquí la aleación más o menos así. Esta sería mi aleación 10 de B, 90 de A. ¿Qué es esa aleación? Esa aleación comienza a solidificar a esta temperatura que he llamado temperatura 10% de B para distinguirla de la anterior. Entonces, a esta temperatura comienza a solidificar. Y durante todo este intervalo solidifica. ¿A qué temperatura termina la solidificación para esta aleación? A T sub B. Entonces, esa aleación tiene dos temperaturas. Tiene una de inicio y una de final. La de inicio es esta, menor que T sub A, supongamos que es por aquí. La de inicio, esta. Y la final, que es esta, que es igual a la T sub B. Entonces, más o menos a la misma temperatura a T sub B, aquí. Inicia y termina. Esa es mi aleación 90 de A, 10 de B. ¿Qué pasa con la aleación 90 de B, 10 de A? La que se llama aleación simétrica, ¿no? Supongamos que es esta. Para esa aleación, la solidificación empieza a esta temperatura, muy por debajo de T sub A, esta, y termina también a T sub B. Entonces tengo una temperatura de inicio que más o menos está por aquí, bien por debajo de T sub A, que es esta, y la de final, que también es T sub B. Y así puedo hacer para todas las aleaciones. Tengo otra aleación, ojo, 20%, veo la curva de enfriamiento, veo a qué temperatura empieza y a qué temperatura termina. Todas las aleaciones de este sistema van a terminar a T sub B. ¿Por qué? Porque en este sistema, sin ninguna afinidad, siempre el último líquido va a ser B puro.
y B puro va a solidificar a la temperatura T sub B. Entonces lo que hago es unir los puntos de inicio y de final. Así encuentro el diagrama de equilibrio. El diagrama de equilibrio consiste en unir para cada aleación las temperaturas a las cuales inicia y termina la transformación. Entonces, vamos a unir todos los puntos de inicio, ¿no? Supongamos, a ver, así, ¿no? Todo lo de inicio, más o menos así, y todo lo de final, que en este caso son todos T sub B, supongamos que así, ¿no? Este es mi diagrama de equilibrio. Esto puede ser una curva, una recta. Aquí me ha salido algo que parece una recta, pero puede ser una curva, ¿no? O sea, lo que tengo aquí es estos puntos que están aquí representan todas las temperaturas de inicio de solidificación de cualquier aleación comprendida entre A y B. Temperatura de inicio. Y estas son todas las temperaturas finales, ¿no? Que aquí consistiría en unir este punto con este punto, con este punto, y esto lo llevo al otro lado todo con este punto de aquí, que sería para B puro, y todos los finales, que sería unir todos los finales de las aleaciones. Y así me sale. Este es el diagrama de equilibrio de este sistema. Y aquí están representados todos estos cambios microestructurales que hemos visto acá, están aquí. Entonces ahora lo vamos a dibujar más grande para poderlo explicar y vamos a ver cómo a partir del diagrama yo puedo deducir todo esto también. O sea, el diagrama se construye en base a estas curvas, pero normalmente nosotros tenemos los diagramas, ya están fabricados los diagramas de equilibrio. Entonces lo que tengo es un diagrama que debo interpretar para poder deducir cuál es la microestructura, cuál es la evolución microestructural, quién es matriz, quién es disperso. Entonces vamos a hacerlo con un diagrama más grandecito. Entonces en este diagrama tenemos todos los cambios microestructurales y las fases presentes del sistema A y B con esta característica de ninguna afinidad. Si ustedes se acuerdan, dijimos que esta curva sale de unir todos los puntos de inicio de solidificación de cualquier aleación, ¿no? La aleación 10% de B, 90% de B o cualquiera. Entonces, por lo tanto, por encima de esta curva tenemos siempre el estado líquido para cualquier proporción entre A y B. O sea, por encima de esta curva tenemos el estado líquido. Y todas las aleaciones terminaron de solidificar a temperatura T sub B. Entonces, por debajo de T sub B tengo el estado sólido. Pero acuérdense que las aleaciones que habíamos encontrado es sólido, pero son dos fases distintas, fase A y fase B. Una vez más para que veamos la diferencia entre lo que es fase y lo que es estado. O sea, estado sólido, pero dos fases distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo determino, cómo identifico las fases en el sistema? Este diagrama tiene zonas de equilibrio, lo que veíamos la ley de Gibbs, ¿no? Aquí tengo el equilibrio líquido, aquí tengo un equilibrio bifásico. Acuérdense, para cada aleación, según el caso que vimos antes, en un rango de temperaturas entre este y este, por ejemplo, que teníamos sólido de A rodeados por líquido. Para la aleación 90% de B, sólido de A rodeado por líquido. Entonces, en toda esta zona tengo un equilibrio bifásico, sólido, pero que siempre es el sólido, siempre es A, rodeado por un líquido. Y el líquido siempre es átomos de A y átomos de B. Eso es lo que explicamos anteriormente. O sea, siempre tendré en cualquier punto de esta zona un equilibrio sólidos granos de A rodeado por un líquido formado por átomos de A y átomos de B que va evolucionando, ¿no? Y después que solidifica B, ¿qué tengo? Granos de A y granos de B. Entonces aquí tengo un equilibrio también de dos fases, pero fase A y fase B en estado sólido. Entonces, otra manera de llenar de esta zona de equilibrio es, esta zona, esta región está limitada por estas dos rectas, ¿no? Esta curva y esta recta. Por encima tengo líquido, entonces aquí voy a tener líquido. Y esto es sólido A. O sea, aquí tengo equilibrio de A
más líquido AB. Ese es todo mi equilibrio. ¿Qué tengo en esta parte? Tengo A y tengo B. Tengo el equilibrio de las fases A y B. Eso es lo que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, el diagrama me sirve para también poder estudiar la evolución microestructural que vimos antes, la deducimos del diagrama. Entonces, supongamos que tenemos la aleación, supongamos que esta es la aleación 90% de A y por lo tanto 10% de B. ¿No? Entonces, ¿qué dice el diagrama de equilibrio? Dice, esta aleación solidifica, vamos a aclarar esta parte de acá, nos vamos así, este es una. Esta aleación solidifica a esta temperatura, empieza la solidificación. La solidificación de mi aleación 90% de B empieza a esta temperatura. Vamos a llamarle punto 1. En este punto 1, por encima, a cualquier temperatura por encima está en estado líquido. Entonces, a cualquier temperatura por encima aquí tengo líquido. ¿Qué líquido? Líquido 90 de A, 10 de B, porque esa es la que he elegido. Enfrío en el equilibrio y me dice el diagrama, me dice cuando llegue a esta temperatura representada por el punto 1, cuando llegue aquí, comienza la solidificación. ¿Qué solidifica? Según mi diagrama, a una temperatura por debajo de esta, tengo sólido A y líquido AB. Mi diagrama me dice que en todo este intervalo de temperaturas voy a tener A y B. Entonces, en todo ese intervalo de temperaturas voy a tener, esto era la temperatura de inicio, entonces en todo este intervalo voy a tener A y B. Y me dice que cuando llegue a esta temperatura va a solidificar a temperatura constante. ¿De dónde deduzco esto? De que esta es una isoterma, temperatura constante. Entonces está cortando a una isoterma, por lo tanto me dice que cuando llegue aquí, toda la solidificación a la temperatura constante, y me dice que luego ya no hay una transformación. Esta curva la estoy deduciendo del diagrama. Pero falta ver la evolución microestructural. ¿Qué pasó en este punto? En este punto empieza a nuclear los granos de A rodeados por líquido B. En cualquier zona de esta zona de equilibrio, cualquier punto de esta zona de equilibrio, tengo A y tengo líquido AB, pero es siempre un líquido distinto. Miren, supongamos que, a esta temperatura, para esta aleación, a esta temperatura, digo lo siguiente: para la aleación 90% de B, a esta temperatura, el equilibrio es donde se cortan las dos rectas, o sea, la aleación 10% de B, la temperatura que me piden, se corta en este punto está en la zona de líquido AB y sólido, está en el equilibrio bifásico. Entonces me está diciendo que para esta aleación a esta temperatura hay dos fases. ¿Qué fases? Me dice que la fase A y el líquido AB, pero no sé qué líquido. ¿Cómo identifico qué líquido? Entonces me ubico aquí. Este es mi sólido A, porque esto es A, y este es mi líquido. Este es mi líquido. ¿Qué líquido es? La composición me la dice el diagrama. Esto, lo que sea, ahí más o menos es como si fuera 40% de B. Entonces me dice que para esta aleación a esta temperatura, el equilibrio es entre granos de A puros y líquido, por ejemplo, en este caso aproximadamente 40% de B. Ese es mi líquido a esta temperatura. A otra temperatura, o sea, sigue enfriando y me preguntan, ¿y qué pasa cuando llega a esta temperatura? ¿Qué pasa? Aleación, temperatura, se cortan aquí, siguen en la zona de sólido y líquido AB. ¿Qué dice mi diagrama? Mi diagrama me dice que a esta temperatura mi sólido es este, es A, y mi líquido ahora es este. Es un líquido de composición distinta a la anterior. ¿Se acuerdan que decíamos qué sucede en el transcurso del enfriamiento?
van pasando los átomos del líquido A, pasan al sólido A, y el líquido B se va quedando cada vez más rico en B, porque en el líquido hay cada vez menos átomos de A, y los átomos de B están ahí, no se mueven. Entonces, proporcionalmente hablando, el líquido es cada vez más rico en B. Y eso es lo que me dice el diagrama. A temperaturas menores, mi líquido tiene cada vez más contenido de B. Hasta que en el límite, cuando estoy a la temperatura un poquito por encima de la de T sub B, en el límite, cuando estoy aquí, ¿qué equilibrio tengo? Estoy aquí, tengo este sólido A con el líquido que en ese momento es B puro. Por eso, después, cuando llego a la temperatura T sub B, solidifica temperatura constante dándome B. Entonces, el diagrama de equilibrio me va diciendo para cada temperatura qué composición tiene cada fase. O sea, no es lo mismo decir que a esta temperatura hay un sólido y hay un líquido, es distinto de decir a esta temperatura hay un sólido A y un líquido de composición tanto por ciento en B, ¿no? O a esta temperatura tengo este sólido y este líquido de esta composición, o sea, tengo que identificar el líquido. Entonces todo eso es lo que me dice el diagrama. Entonces aquí pues se representa eso así, ¿no? Tengo el sólido A rodeado de líquido, que ya ahora entendemos desde otra perspectiva, entendemos cómo el líquido AB va cambiando de composición, ¿no? Líquido A, B, ¿no? Hasta que finalmente el líquido es B puro y solidifica a esta temperatura. Entonces, el diagrama de equilibrio sirve para eso, sirve para poder identificar las fases que van apareciendo en condiciones de equilibrio. Si el enfriamiento no es de equilibrio, este diagrama no me sirve, el diagrama de equilibrio, ¿no? Y aquí pues ya lo mismo, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí, que era la temperatura, el límite, cuando mi último líquido era B puro, aquí tenía, en ese momento, vamos a ponerlo, siempre lo pongo así, punto abierto, en ese momento tenía mis cristales de A solidificados, ¿no? A, supongamos que eran así los A, rodeados por líquido, ¿no es cierto? ¿Y cuál es mi líquido? En ese momento, exactamente en este punto que corresponde a este, así abierto, exactamente en ese momento, mi líquido es líquido B puro, y A es A puro, eso ya lo sabía. Entonces, estos granos de A están rodeados por el líquido B puro. Entonces, ese líquido es el que a temperatura constante, cuando igualo la temperatura T sub B, solidifica solamente el líquido B, se transforma en sólido B, y cuando llegue aquí, ¿cuál será la microestructura? Morfológicamente será lo mismo, ¿no? Tengo mis granitos de A, ¿no? Mis granitos de A, sino que ahora lo que rodea A ya no es líquido, sino un sólido que ahora es B, ¿no? Es B como era antes, pero ahora es sólido, ¿no? Y tenemos lo mismo que vimos antes, una microestructura formada por dos fases, ¿no? Donde ahora es B, pero B sólido, y A, pues es A sólido. Entonces, según mi diagrama de equilibrio, cuando terminé esta reacción, ya no pasa nada. A temperatura ambiente llega lo mismo. O sea, a temperatura ambiente tengo lo mismo que teníamos antes, ¿no? Los granitos de A, rodeados por granitos de B, ¿no? Que dijimos que era entonces una aleación bifásica, fase A, fase B, y como hay dos fases distintas, me conviene identificar quién es matriz y quién es disperso, ¿no? Y aquí claramente el sistema me indica que la matriz es B. ¿Por qué me lo indica claramente? Porque B fue el último líquido, y si en un sistema normal siempre el líquido rodea el sólido. A es la fase dispersa. B matriz, A dispersa.
fácil motriz, fácil dispersa, ¿no? Nos faltaría encontrar la proporción, pero ya lo vamos a hacer en otro diagrama. Entonces así podemos hacer para cualquier aleación de este sistema.